Hola, ¿qué tal? Son muchas las enfermedades neurodegenerativas para las que todavía no se ha encontrado ninguna solución. Enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer continúan también afectando a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, la puerta de la esperanza para ellos, digamos que se ha abierto gracias al trabajo que se está realizando en los bancos de cerebros. Hoy vamos a visitar uno de ellos porque los vecinos del sur además tienen la suerte de contar con uno en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Aquí se encuentra este banco de cerebro que hoy vamos a visitar. Vamos incluso a ser testigos de su trabajo diario. Abrimos la puerta y nos encontramos con Carmen Guerrero. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola, Carmen, en plena faena, digamos en pleno trabajo, porque esto digamos que no tiene descanso. No, esto es continuo, además te pueden avisar a cualquier hora y bueno, lo que conviene es hacerlo cuanto antes, la extracción me refiero. Es la responsable del banco de cerebro y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es? Porque sí que hemos avanzado un breve esbozo, ¿no?, de lo que significa o para lo que puede servir, pero no sabemos en concreto a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un banco no de dinero, sino de cerebros, de este elemento tan importante que tenemos en la cabeza. Pues mira, un banco de cerebros es un centro en donde se reciben y se extraen cerebros, tejidos neurológicos donados por pacientes. ¿Con qué fin? Pues mira, para clasificar todas las enfermedades correctamente, hacer un diagnóstico y además dejarlo perfectamente archivado con el fin de cederlo a investigadores que lo soliciten. Es el más importante, uno de los más importantes del cuerpo humano, el cerebro, y sin embargo es el gran desconocido, ¿verdad? Pues sí. Aunque hay muchísimos estudios acerca del cerebro, pero sigue siendo, pues como has dicho, el órgano uno de los principales desconocidos. Y además es que no se puede estudiar en vida. O sea, aquí por desgracia nadie se puede meter en nuestra cabeza para intentar averiguar algo más sobre él. Tiene que ser post-mortem. Tiene que ser post-mortem porque aunque hay muchos estudios que se realizan en animales, lo conveniente es además compararlo con estudios que se hagan en humanos, claro. Mucha luz es la que está aportando pues todos los estudios que se están haciendo para enfermedades como Alzheimer, como Parkinson, ¿verdad? Aquí sí que están realizándose grandes avances para poder un poco saber el porqué de estas enfermedades y a partir de ahí encontrar la solución. Es importantísimo porque solamente a partir de lo que es el tejido humano se puede llegar a descubrir las bases morfológicas y patológicas de las enfermedades. ¿Para qué? Pues para intentar realizar o sintetizar fármacos que controlen estas enfermedades en sus inicios. Es para lo que realmente vale todo esto. Vamos a hablar un poquito más del proceso entonces, porque claro, llega un cerebro que puede ser dentro del cuerpo humano obviamente, o un cerebro pues que ya ha sido extraído y se os envía. Creo que son las dos vías, sí, ¿no?, para poder llegar aquí. Exactamente, son las dos vías. Nosotros tenemos nuestros propios donantes que donan al hospital, pero también nos pueden enviar casos de donantes que han fallecido en otros sitios. Entonces, nada, recibimos los casos y lo que se hace, lo primero es intentar separar los dos semiencéfalos y esto está todo protocolizado en los bancos de cerebros. Actualmente el derecho se congela y el izquierdo es el que se utiliza para el diagnóstico neuropatológico. Ahí tenemos además una muestra, creo, porque ya hemos dicho que están en una rutina diaria, esto es el trabajo que realizan todos los días ahí, y ahí tendríamos un cerebro. Ahí tenemos un cerebro de un paciente donante con enfermedad de Parkinson. Entonces aquí ya veis que está separado el hemiencéfalo izquierdo, esto sería como ya está el cerebro una vez que la parte, el hemiencéfalo derecho se ha congelado, y ahora aquí lo que hacemos es estudiar la macroscopía, realizar secciones, tomar áreas específicas de diagnóstico y se queda luego archivado en perfectas condiciones para que los investigadores pues puedan solicitar tejidos si lo necesitan. Digamos que se va laminando, ¿no? Eso es, sí. Lo que se hace es separar el tronco. Bueno, esperad, os lo puedo mostrar. Claro, por supuesto, que queremos comprobar cómo se realiza pues algo que supongo que es apasionante, no solamente por lo que significa, sino también por los resultados que en los últimos tiempos se está consiguiendo con esto. Sí, vamos a girarnos un poquito, efectivamente, para que pueda el compañero cámara poderlo grabar a la perfección. Nosotros, una vez que ya hemos examinado el cerebro,
Normalmente lo que hacemos es para descubrir pues áreas que estén más atróficas. Mirad, ahora mismo no tenemos otro cerebro aquí para comparar en la mesa, pero aquí veis que hay como un escalón de la corteza y esto significa que hay aquí un grado de atrofia. Entonces lo que hacemos es mira, en este lado también se observa el mayor grado de atrofia de toda esta zona en comparación con esta posterior. Lo que hacemos es separar el tronco y el cerebelo, que luego también a su vez seccionamos, y lo que hacemos es realizar secciones más o menos de 1 centímetro de todo lo que es el hemisferio, para poder ver las estructuras internas. Entonces, esto es con todos los casos, o sea, se hace igual. Como os digo, todo esto está muy protocolizado en los bancos de cerebros. Y bueno, estos protocolos han surgido a su vez de los casos que se han ido archivando y se ha visto por grandes series cuáles eran las áreas que se afectaban más en las diferentes enfermedades. ¿Y cómo se puede luego conservar, claro, el cerebro? ¿Es sencillo o no? Sí, en formol. En formol se conserva en formol durante muchísimo tiempo y ahí los investigadores pues pueden solicitar tejido en formol o tejido congelado dependiendo de los estudios que estén realizando y lo que les interese. Claro, por lo que estamos hablando, no solamente se estudia para, obviamente, como hemos dicho, enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Aquí esto es ilimitado, ¿no? Sí. Ahora mismo, pues, por ejemplo, las últimas solicitudes que hemos tenido han sido de cerebros con enfermedad de Down, de esclerosis múltiple. Y también, lo que es muy importante, cerebros controles para poder, es decir, de personas sanas, para poder comparar con las personas que están enfermas. Eso es lo más importante. Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y aquí la suerte que tenemos, que bueno, pues tenemos bastantes donantes normales en este hospital, es decir, normales en el sentido de que no tienen enfermedades neuropatológicas. Ya lo tenemos laminado y entonces a partir de ahí, ¿qué haríamos? Pues a partir de aquí lo que hacemos es revisar cómo están las estructuras en el interior, vemos cómo está la sustancia gris, la sustancia blanca, los núcleos de la base, vemos que no haya lesiones, que, pues bueno, un poco pues la macroscopía. Y luego lo que hacemos es tomar, como os digo, áreas que están muy protocolizadas en los bancos de cerebros. Pues se suele coger áreas de corteza, se toman secciones más o menos de este tamaño, que posteriormente se introducen en estas cápsulas y esto luego se procesa de forma habitual como en cualquier laboratorio de anatomía patológica. ¿Para qué? Pues para realizar cortes muy finitos, para luego poderlos teñir y hacer técnicas específicas para diagnóstico. Importantísimo, tener más cerebros. Es decir, esto es fundamental porque ¿cuál es el volumen que ahora mismo tenéis de cerebros en el banco de Alcorcón, de la Fundación Hospital Universitario? Bueno, aquí el fondo es más de 1000 cerebros, tenemos muchos. Y luego las donaciones el año, ya sabes que cada vez pues van aumentando más porque siempre que empieza una, pues no sé, como una línea, pues parece que también todo el mundo se conciencia más, también cada vez lo conoce más personas, porque antes prácticamente nadie lo conocía, no había oído nadie hablar de lo que era un banco de cerebros, pero ahora cada vez en España, además que somos pues muy generosos, pues cada vez también hay más donantes. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos pues unas 60 donaciones. ¿No? Sí, 60 más o menos. O sea que es un número bastante considerable. Vamos a hablar con Ana Rebolledo, si te parece. Sí. Ahora continuamos contigo porque ella es precisamente la que se encarga un poco de coordinar todo ese proceso. Ella es técnico aquí en el Banco de Cerebros. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenos días, ¿qué tal? Y como decimos, tú te encargas un poquito de intentar organizar que esa donación pues se produzca y luego pues se consigan los resultados que estamos viendo, es decir, que ese cerebro llegue hasta vuestra mesa para poder ser estudiado. ¿Cómo es ese proceso? Hola, buenos días. Pues bueno, nosotros lo que intentamos es concienciar un poco a los familiares de lo importante que es la donación de ese tejido cerebral de sus familiares que durante mucho tiempo han estado enfermos y lo importante que es para que en un futuro esa enfermedad pueda tener una mejor calidad de vida o que por fin encuentren un diagnóstico
para que se curen, pues explicarles la importante labor del banco de cerebros. Entonces, pues les explico un poquito cómo es el protocolo de actuación. Es un protocolo cómodo porque desde que fallece una persona hasta que se hace la extracción suele haber un intervalo de como mucho unas 2-3 horas post-mortem. Luego también dependen de otros factores que están fuera de nuestro alcance, pero bueno, intentamos facilitar a las familias todo el proceso y nosotros lo que hacemos es informar de cómo se hace, para qué sirve y lo que intentamos es anualmente enviar un informe de todas las cesiones de tejido que ha tenido nuestro biobanco. En principio solamente tienen que firmar un documento en el que dan su consentimiento para que se realice la autopsia y que ceden ese tejido al biobanco que se hace responsable de la custodia de ese tejido. Creo que las principales donaciones se dan desde las propias asociaciones de afectados, ¿verdad?, por enfermedades como las que estábamos contando de Parkinson o de Alzheimer. Sí, la verdad es que tenemos una estrecha relación con las asociaciones de familiares de enfermos de Parkinson, de Alzheimer. Por ejemplo, en Getafe tuvimos hace poco unas jornadas donde se estuvo divulgando la importancia de los bancos, porque hay mucha gente que desconoce la existencia de los mismos. Y bueno, es una actuación por su parte con nosotros excelente. Son súper generosos y con nosotros, la verdad, se han portado siempre fenomenal. Solemos tener también contacto para que sepan un poquito, pues, cuántas investigaciones han llevado a cabo con el tejido que se ha cedido. Y bueno, pues cuando hacen ellos jornadas nos invitan a explicar a los nuevos socios de esas asociaciones o enfermos, pues cómo funcionamos. Pero si importante es que los enfermos de esas patologías donen sus cerebros, más importante todavía, si cabe, es que personas con el cerebro completamente sano pues también lo hagan para poder comparar. Eso es imprescindible, ¿no? Sí, la verdad es que precisamente por haber estado viviendo la situación con esos familiares, hay muchísimas familias y gente joven, sobre todo, que se hacen donantes de cerebro. Pero ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer eso? Simplemente nosotros tenemos un teléfono de 24 horas donde pueden solicitar nuestra información. Tenemos un tríptico informativo donde aparecen todas nuestros datos de contacto y simplemente es lo que hablábamos, es firmar un documento en el que ponen que ceden su tejido para la investigación y bueno, pues en el momento del fallecimiento se ponen en contacto con nosotros y hacemos todo el procedimiento. Y que no se preocupen que los datos que van a obtener de ese cerebro tiene que ver con sus enfermedades, nada con sus pensamientos, nada con lo que esa persona ha vivido, ¿verdad? Que a lo mejor puede haber ciertas reticencias, ¿por qué no precisamente por esa cuestión? No, para nada, en ese sentido no tiene que ver nada. Y además todos los datos de los pacientes que mucha gente piensa que pueden estar expuestos están todos protegidos con las nuevas leyes que han salido de protección de datos del paciente y la ley de autonomía, o sea que en ese sentido nada, simplemente es intentar ayudar a que los investigadores y la ciencia pues avance en estos estudios. Pues muchas gracias, Ana. A vosotros. Y avanzado muchísimo. Carmen, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles son las últimas investigaciones que se han realizado con éxito y que se han realizado a instancias de haber estudiado esos cerebros? Bueno, esto va al día. Claro. Al día se publican numerosos estudios donde están detectando pues proteínas anómalas, genes